Hola y buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día a través de los canales de YouTube de CITSE, de la Universidad Católica Silva Enríquez, y de Ser Líder y Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Mi nombre es Álvaro González, soy académico del CITSE y tenemos el agrado de darle la bienvenida al webinario Distribución del Liderazgo Pedagógico, la contribución de los departamentos en la mejora. Antes que todo, nuestras disculpas por comenzar un poquito tarde, pero como ustedes sabrán, en pandemia siempre hay imprevistos de conectividad y de tiempos y todo eso, así que nada, pero estamos muy contentos y contentas de poder dar a conocer algunas ideas y algunos resultados de este estudio que se ha venido realizando desde hace ya un par de años, ¿no? Y ahí nos van a contar mucho más en detalle nuestras invitadas e invitados. Eh, Así que vamos con eso, ¿no? Y lo primero es darle la bienvenida a Carmen Montesinos, que es directora ejecutiva de CELíder y de Líderes Educativos de la Católica de Valparaíso, y también investigadora principal del proyecto Fondesit, en el que se van a basar las presentaciones que van a dar a conocer hoy. También está con nosotros hoy día Óscar Maureira, que es investigador y profesor titular de la Universidad Católica Silva Enríquez, investigador del CITSE, y también investigador del proyecto, y Mónica Cortés, que es profesional y académica de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, de Líderes Educativos y de CELíder, y que también es investigadora del proyecto. Aprovechamos de saludar también a todas las personas que se han ido conectando a la transmisión desde distintas partes de Chile, pero también incluso algunas personas que se conectan con nosotros desde el extranjero. Veo a Manuel Mestanza desde Lima, Perú. Un saludo para Lima. También Digna Flores de Villarrica. Mari desde Padre Las Casas, nos dice Elena Rodríguez, así que estamos súper contentos de poder tener una participación de distintos puntos de nuestro país y también de otros países vecinos. Y bueno, para comenzar, queremos darle la palabra a Carmen Montesinos, que va a hacer una presentación más o menos introductoria acerca del estudio, y luego vamos a ir pasando a las presentaciones de Óscar y Mónica y tener un cierre nuevamente con Carmen para poder abrir la oportunidad de discusión con sus preguntas, sus comentarios, que esperamos nos vayan dejando en el chat de los canales de YouTube durante la presentación. Así que, Carmen, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación en la que queremos compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizamos sobre la contribución de los departamentos a los procesos de mejora escolar en los liceos. Álvaro, ¿tú vas a presentar? Este es un estudio financiado por Fondesit, que tiene como equipo investigador a Mónica Cortés de la Universidad Católica del Paraíso, a Xavier Bani y Juan Pablo Valenzuela de la Universidad de Chile y a Óscar Maureira de la Universidad Silva Enríquez. El objetivo del estudio fue general, era examinar cómo se distribuye el liderazgo pedagógico en los jefes de departamento y cómo esta distribución del liderazgo pedagógico impacta los procesos de mejora escolar. Para esto miramos primero cómo es la estructura de los departamentos disciplinarios, cuáles son las prácticas de los equipos directivos que posibilitan el funcionamiento de los departamentos disciplinarios, y también caracterizar el trabajo en los departamentos y las prácticas de liderazgo de los jefes de departamento. Hoy día vamos a presentar, por razones de tiempo, como una selección de los resultados que creemos que son más importantes de la investigación. La investigación tuvo dos etapas. Una primera etapa que hicimos un estudio de casos en 9 liceos, y todos fueron elegidos porque tenían una trayectoria de mejora sostenida, es decir, son liceos que están en el 20% más alto del IDE, que es un indicador de desarrollo de mejora escolar que desarrolló el CIAE, Juan Pablo Valenzuela, Cristian Belé y Xavier Bani. Y en ese estudio, entonces, realizamos entrevistas a 167 personas
el director UTP y los jefes de departamento acá, el liceo, a los docentes de los departamentos, y también observamos reuniones de los departamentos de lenguaje y matemáticas. Y después hicimos una encuesta online en la que participaron, nos tuvimos una respuesta fantástica, 724 directores y directoras, 211 UTP, 53 personas que tenían otros cargos, el 53% de este grupo eran mujeres, y también hicimos otra encuesta a los jefes de departamento y ahí tuvimos 142 respuestas y 64% eran mujeres. 42% eran de dependencia municipal, 51% de los colegios que están en esta muestra son científico-humanistas, 23 TP y 14 polivalentes, y hay un 11% que no sabemos. Y lo mismo en términos de matrícula, 52% de los colegios tenían cursos de kinder, pre-kinder a cuarto medio, 26 solamente primero a cuarto medio, y 11% tenía séptimo, octavo hasta cuarto medio. Entonces, a partir de estos datos es que vamos a presentar resultados. Pero primero, antes de entrar a los resultados, yo creo que aquí estamos mirando la distribución del liderazgo pedagógico, por lo tanto es importante ponernos de acuerdo que vamos a entender por liderazgo distribuido y también por liderazgo pedagógico. El liderazgo distribuido básicamente se entiende como la delegación de atribuciones para una acción colectiva y coordinada. O sea, no es solamente distribuir tareas, sino que es más bien distribuir también la toma de decisiones para abordar procesos de mejora escolar. El liderazgo distribuido es una práctica más que un rol o una responsabilidad, y tiene que ver con el tipo de interacciones que se generan más que con las acciones individuales que hacen personas. Y por supuesto, el liderazgo distribuido no está restringido a roles o cargos formales en la organización, sino que más bien es liderazgo, que es un proceso de influencia y agencia que son compartidos dentro de los liceos. Es decir, muchas personas están influenciando a muchas otras en los procesos de mejora escolar. Por otra parte, el liderazgo pedagógico, aquí nos basamos en uno de los, hay muchos marcos, pero el que es más conocido y utilizado es el de Hallinger y Wang, que dice que el liderazgo pedagógico tiene como 3 grandes dimensiones. La primera es visión y meta, que tiene que ver con definir las metas de la institución con objetivos claros y focalizados en el progreso académico de los estudiantes, y comunicar estas metas. O sea, no es solamente definirlas, sino que sean ampliamente conocidas y comunicadas y aceptadas por la comunidad educativa. La segunda dimensión es gestión de la enseñanza, y aquí la tarea clave es coordinar el currículum, tanto en términos de cobertura como de articulación, supervisar y evaluar la enseñanza, aquí es donde está la observación de aula, por ejemplo, y monitorear el progreso académico de los estudiantes. Entonces, muchos colegios tienen una serie de evaluaciones, están las evaluaciones externas, que permiten ir dando cuenta de cómo van avanzando los estudiantes en cuanto al logro de las metas de aprendizaje que se definieron. Y la última dimensión es la cuestión del clima de aprendizaje, y aquí la tarea clave es proteger el tiempo de enseñanza, o sea, evitar distracciones, promover el desarrollo profesional, y hoy día vemos que los planes locales que pide el ministerio están muy centrados en esa actividad, generar una cultura de altas expectativas, tanto para los estudiantes como para los profesionales, la visibilidad de los directivos que están presentes en toda la organización, y también aquí hay un rol importante de los directivos en términos de entregar incentivos a docentes efectivos y tomar decisiones respecto a docentes menos efectivos. La literatura y la experiencia también nos dice que una unidad organizativa es clave para poder distribuir el liderazgo pedagógico son los departamentos disciplinarios, que son una tradición en muchos liceos, porque generalmente los liceos son más grandes, hay muchos profesores, y por lo tanto es más difícil coordinar a todo el grupo. Entonces se generan estos grupos más chicos, en que los integrantes comparten una asignatura e interactúan en función a mejorar las oportunidades de aprendizaje en esa asignatura. Para que funcione se les asigna un tiempo y tienen cierta autonomía para tomar decisiones, y el foco siempre está puesto en cómo fortalecer la enseñanza y el aprendizaje y los resultados.
Generalmente en los departamentos existen jefes de departamento, coordinadores, hay diferentes nomenclaturas, pero generalmente, como todo grupo, requiere de alguien que vaya coordinando y movilizando las conversaciones. Entonces los jefes de departamento se entienden como lo llamamos un líder medio, es decir, una persona que es un docente que hace clases todo el tiempo, pero además cumple ciertas funciones o responsabilidades institucionales para liderar a sus pares, y lo que hacen los líderes pedagógicos medios, como los jefes de departamento. Entonces ellos permiten alinear las prácticas y las expectativas institucionales con lo que hace el grupo específico de profesores con los que trabaja. Entonces es un articulador entre los profesores y los equipos directivos. Y el liderazgo pedagógico medio, o sea, lo que se espera específicamente en lo pedagógico de los jefes de departamento, los líderes medios, es que desarrolle una visión de enseñanza y aprendizaje para la asignatura, que pueda comprometer a los docentes en prácticas de colaboración, que pueda potenciar conversaciones reflexivas enfocadas en formas de innovar y mejorar, que pueda observar y retroalimentar las prácticas de sus pares, modelar buenas prácticas y comprender los sistemas de rendición de cuentas y cómo se usan datos también para ir desarrollando la toma de decisiones e informar los procesos de mejora. Entonces, nuestro estudio lo que mira es esto, lo que dice la literatura respecto a cómo funcionan los departamentos y lo que se espera de un jefe de departamento o un líder medio, coordinador de departamento. Entonces, nuestra pregunta de investigación era ya, ¿y esto que dice que funciona así, cómo funciona en Chile? Porque en Chile prácticamente no hay estudios sobre el liderazgo medio o el liderazgo docente y el trabajo que hacen los departamentos. Así que este es un estudio bastante pionero en este ámbito. Ahora va a seguir Óscar presentando los resultados de la encuesta. La anterior, para poder dar una visualización de las características de la estructura departamental. Y nosotros, a través de la encuesta, que como decía Carmen, ¿no es cierto?, fue altamente respondida por alrededor de 750 directivos, en general fueron 900, pero de eso casi 750 eran directores y jefes de UTP, con lo cual, ¿no es cierto?, nos da una cierta tendencia de cómo está caracterizada la organización de agrupación de docentes a través de la tradición, digamos, departamental. Y notamos que 3 de 4 de los directivos informan, ¿no es cierto?, que sus establecimientos tienen una estructura departamental. Entre esto, ¿no es cierto?, señala que un 61%, ¿ya?, que esa estructura la han tenido siempre. Sin embargo, se han creado, ¿no es cierto?, en los últimos 3 años un número importante, ¿ya? El 82% mencionó que son unidisciplinarios. Hay un atributo bien interesante que puede tensionar distintas formas o distintos, yo diría, conversaciones acerca de la experiencia formativa. Y en términos, ¿no es cierto?, de cómo se agrupan en aquellos donde no es posible los departamentos, bueno, también se informa por áreas afines, ya sea, ¿no es cierto?, asociada al área científica o asociada al área de ciencias sociales. Entre, ¿no es cierto?, ese 25% de quienes señalan que su establecimiento no existe un departamento, el 73% precisa como principal razón la existencia de un número insuficiente de docentes. Esa es una razón. Por otro, ¿no es cierto?, que el 8% dice que la razón principal es que desde la dirección no se considera necesario, ¿no? Y otro 5% simplemente dice que cuando han tenido, no han sido efectivos. Dale. Respecto de cuando nosotros les preguntamos, ¿no es cierto?, tanto a directivos docentes como a jefes de departamento sobre un listado de objetivos que la literatura, ¿no es cierto?, aporta respecto del trabajo de los departamentos, es interesante precisar que ambos reportan, ¿no es cierto?, que fortalecer los logros de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes, ¿no es cierto?, e incidir en indicadores de eficiencia interna son los más, digamos, solicitados en términos de prioridades. Lo mismo opinan los jefes de departamento. Como segundo, ¿no es cierto?, en importancia, pero muy, muy cerca, no se trata, ¿no es cierto?, de diferencia abismante, es fortalecer las capacidades docentes a través de iniciativas de desarrollo profesional que emergen desde los departamentos, ¿ya? Mientras que, eso dicen los directivos, mientras que, ¿no es cierto?, fortalecer
la enseñanza y el aprendizaje a través de iniciativas de desarrollo profesional docente que emergen también de los departamentos, también, ¿no es cierto?, lo señalan en este caso, los jefes de departamento. ¿Ya? Una tercera prioridad, ¿no es cierto?, dentro de esta que listamos, por un lado, los directivos señalan, ¿no es cierto?, generar un trabajo colaborativo y buenas relaciones profesionales entre docentes que comparten una asignatura, lo ven como un objetivo. En cambio, ¿no es cierto?, los jefes de departamento van más al centro de su operación y dicen que fortalecer la calidad de la planificación de las clases, el diseño de actividades y materiales y evaluación. Eso es básicamente. En términos de cuando les preguntamos, ¿no es cierto?, sobre expectativa a los directivos docentes de actividades que esperan ellos concentrarse el mayor tiempo en las horas de reunión, que también son un clásico en términos de cuando hay organizaciones, ¿no es cierto?, departamentales en las escuelas secundarias preferentemente. Este estudio está ubicado en ese contexto, en esa etapa de formación. Si bien, ¿no es cierto?, se señala que coplanificar clases, proyectos de enriquecimiento curricular y evaluaciones para ¿no es cierto?, para cursos paralelos en un nivel o entre niveles es la primera, ¿no es cierto?, preferencia o la más alta valoración, también nos llama la atención como un elemento central que los directivos docentes piensen, ¿no es cierto?, que también ahí ese espacio, ¿no?, debería estar también dedicado al trabajo individual del docente, a las tareas propias de revisar pruebas, ¿no es cierto?, en general una tarea principalmente, ¿no es cierto?, de carácter, yo diría, administrativa académica. En cambio, como menor, ¿no es cierto?, proporción de tiempo, estaría, ¿no es cierto?, todas las tareas que tienen que ver con informes, fundamentalmente con producción de información o datos asociados a la gestión. ¿Ya? Bien, en relación, ¿no es cierto?, a la otra, en relación a cuáles, ¿no es cierto?, qué opinan los directivos docentes sobre el propósito y la existencia de las construcciones de los departamentos, principalmente, como señalaba al inicio, ¿no es cierto?, que fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes es la principal y casi la mayor, y ahí hay un acuerdo unánime, ¿no es cierto?, entre todos los que opinan, casi el 100%, ¿ya? Sin embargo, hay otras también interesantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, principalmente con crear un ambiente, con mejorar la implementación curricular, como las principales, y también aumentar el nivel de confianza profesional entre docentes, aparece, ¿no es cierto?, junto al fortalecer las prácticas pedagógicas docentes. Todos ámbitos, ¿no es cierto?, de lo que señalaba Carmen en términos de lo que son las manifestaciones de un liderazgo pedagógico desde la unidad departamental. Bien, a continuación, ¿no es cierto?, si quisiésemos también saber qué tareas más frecuentes en un periodo lectivo, como es un semestre, que es un periodo, ¿no es cierto?, bien acotado de trabajo, ¿ya?, aparecen como en las principales, ¿no es cierto?, tareas, monitorear el avance curricular, tanto, ¿no es cierto?, en el nivel, cuando hay cursos paralelos, o entre niveles, ¿ya?, como también, ¿no es cierto?, retroalimentar y revisar, ¿ya?, materiales educativos, planificación, evaluaciones elaboradas por docentes de los departamentos, ¿ya? Sin embargo, aparece en una menor y bastante, ¿no es cierto?, más abajo, ¿ya?, la tarea de planificar o ejecutar actividades de desarrollo profesional de docentes del departamento. Ese es un poco en la práctica lo que ellos, ¿no es cierto?, nos informan, en este caso, ¿no es cierto?, los jefes de departamento sobre sus trabajos o tareas en un semestre. Además, también le preguntamos sobre la facilidad o dificultad en el desarrollo de funciones y tareas a estos jefes de departamento. Y aparece como elementos sustantivos, como ¿no es cierto?, que superan a otras valoraciones, el recopilar, analizar datos para identificar acciones de mejora en resultados de aprendizaje, por un lado, pero también una cuestión que es bien interesante, sobre todo desde el punto de vista de todo lo que es formación, ¿ya? Liderar a sus pares en la construcción de una visión de la enseñanza y aprendizaje y metas, ¿ya?, compartida la asignatura, ¿ya? Eso aparece como una, ¿no es cierto?, como algo difícil o muy difícil, ¿ya? Eso. Y finalmente, ¿no es cierto?, como algo que no se realiza, es precisamente diseñar o ejecutar actividades de desarrollo profesional para docentes del departamento. Como obstáculos facilitadores, ¿no es cierto?, principalmente aquí hemos puesto los obstáculos, ¿ya? Aparece en la cantidad de tareas administrativas solicitadas desde el equipo directivo, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, la elaboración de informes, ¿no es cierto?, que muchas veces son reportes a otras unidades, a externas o internas, pero que le ocupan bastante tiempo y lo ven como, ¿no es cierto?, como un obstáculo, ¿ya?
¿La otra? Bien, para ir cerrando, ¿no es cierto? Yo diría la idea más sugerente, ¿ya?, que nos arrojó esta encuesta, que además tiene 8 elementos, pero como señalaba Carmen, en general, dado el tiempo y dadas las condiciones, lo que significa, ¿no es cierto?, esta actividad de difusión, hemos puesto lo más relevante de esa encuesta. Y como a modo de síntesis, como a modo de decirles, miren, bueno, en particular, ¿qué se infiere, ¿no es cierto?, de esta encuesta realizada a directivos docentes y también a jefe de departamento? Que en primer lugar, lo que ellos reportan es que la estructura departamental es mayoritariamente organizada por asignatura, ¿no? Ahí no hay mucha innovación en términos, ¿no es cierto?, de cómo organizarnos para el aprendizaje, quizás por áreas afines, pero sigue siendo o prevaleciendo una estructura más, ¿no es cierto?, unidisciplinar. Por otro, ambos grupos coinciden, ¿no es cierto?, que el principal objetivo de los departamentos es la esencia misma, ¿no es cierto?, de la naturaleza de las escuelas y liceos, que es fortalecer los logros de aprendizaje de las y los estudiantes, ¿ya? Sobre expectativas del tipo de actividades en reuniones de departamento, casi la mitad de los directivos docentes señala que deberían emplearse para tareas individuales, ¿ya? Lo que sin duda tensiona un poco esta idea de cómo nos encontramos en un espacio de tiempo, como una reunión, para aprender juntos, para poder identificar, ¿no es cierto?, aquellas, yo diría, debilidades, los aprendizajes que no hemos conseguido con nuestros estudiantes en la enseñanza de la asignatura. Eso es un tema, ¿no es cierto?, respecto de qué piensan los directivos docentes. Por otro, en términos de tareas prioritarias, los jefes de departamento reportados para un semestre, sin duda, ¿no es cierto?, la que tiene mayor atribución, mayor valoración, mejor dicho, es el monitoreo de la cobertura curricular, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, esto también es un dato interesante, que poco más de la mitad de los jefes de departamento señala como principal dificultad la de influir o liderar a sus pares en la construcción de la visión y metas compartidas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, hemos tratado de sintetizar lo más sustantivo de las encuestas que se aplicaron tanto a directivos docentes, como decíamos, ¿no es cierto?, delante, y a jefes de departamento. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias también por estar conectados. Lo que quiero presentarles es un trabajo realizado por Carmen Montesinos, Isabel Set y Bárbara Soro, y por mí, que se llama ¿Cómo contribuyen los departamentos a la mejora en la educación secundaria? Perspectivas de docentes directivos. La idea o lo que pretende abordar básicamente, ¿cierto?, este estudio es que sabemos, ¿cierto?, la literatura nos dice que los departamentos y los jefes de departamento tienen, ¿cierto?, un efecto positivo, ¿cierto?, y digamos relevante para la mejora escolar, pero sin embargo, la literatura también nos advierte que hay un montón de elementos que pueden minimizar de alguna forma este efecto más positivo, ¿cierto?, de los departamentos. Cuando los miran, generalmente lo que se focalizan es en ciertas barreras que tiene más bien la estructura departamental respecto, por ejemplo, a las fuertes culturas de los docentes o al tema de políticas sindicales o a las propias dificultades con el rol de jefe de departamento, pero se mira menos, y que es lo que nos interesa a nosotros dentro del estudio, cómo hay ciertas condiciones más bien desde los docentes directivos que podrían de alguna manera fortalecer y propiciar esta estructura o más bien la podrían limitar y obstaculizar. Entonces, el estudio de alguna manera pretende mirar ese foco, cómo los docentes directivos de alguna manera pueden potenciar esta estructura. Adelante. Y para eso ocupamos un marco, ¿cierto?, que tiene que ver con poder pensar de que los líderes escolares al momento de mirar el proceso escolar o la organización educativa pueden utilizar ciertos marcos o lentes, le llamamos nosotros, ciertas creencias que van a permitir mirar ciertas cosas y no otras, ¿cierto? Si yo me pongo un cierto lente con un cierto color, voy a ver desde una cierta óptica, y si me pongo otro, voy a ver otras cosas. Entonces, lo que quiere tratar de investigar un poco este estudio es mirar con qué lentes miran la contribución del departamento, y lo que nos dicen también la literatura es que mientras más rico, es decir, mientras más elementos nos permita el lente, más vamos a poder entender la complejidad del problema, y por eso nos va a permitir entregar acciones y toma de decisiones mucho más pertinentes. Estos marcos, en el fondo, lo que configuran son fuertes como teorías de acción, que hacen que en el fondo los equipos directivos tienen ciertas creencias que los llevan a hacer ciertas cosas y no otras, y con esas acciones generan ciertas consecuencias deseadas o no. Y eso es lo que queremos mirar. Adelante, Álvaro. Y para eso
nos parecía interesante mirar la contribución de los departamentos a partir de ciertos dominios y prácticas que se han identificado que están presentes en líderes escolares efectivos, ¿ya? Como para mirar efectivamente cuando los directores le dan sentido, o los jefes de UTP, a los departamentos y a las prácticas que allí se realizan. ¿Qué dominios de alguna manera están mirando, que están moviendo, cuáles están de alguna manera fijando su atención? Y ahí él nos plantea que existirían estos 4 dominios, ¿cierto? Que dice que es establecer dirección, rediseñar la organización, mejorar el programa instruccional y construir relaciones y desarrollar personas. Y lo que sí está clave es que el liderazgo efectivo debiera ver la influencia tanto de los elementos más organizacionales, institucionales, como también del trabajo pedagógico que ocurre, ¿cierto?, con los docentes. Y ahí encontramos, ¿cierto?, nuestras preguntas, ¿cierto? Este estudio pretende responder 3 preguntas, ¿cierto? La primera, entonces, ¿qué marcos o lentes, ¿cierto?, decíamos, utilizan los docentes directivos para contemplar la contribución de los departamentos cuando piensan su contribución para la mejora escolar? Y cómo, cuando le dan sentido a este trabajo, de alguna manera, cuáles son los dominios y las prácticas específicas que enfatizan al utilizar determinados marcos. Y por último, qué consecuencias de alguna manera esperan lograr o alcanzar a través de la utilización de esos marcos. El estudio tiene 2 partes, ¿ya? Una que es un análisis a las preguntas abiertas de una encuesta que Carmen ya nos refirió, que no vamos a ver por razones de tiempo esta vez, y nos vamos a focalizar en la segunda parte, que es una profundización dentro de los estudios de caso que también nos comentaba Carmen, a mirar 3 casos que de alguna manera tienen distintos lentes para poder mirar la contribución de los departamentos. Dale, Álvaro. Entonces tenemos acá, ¿cierto?, que de alguna manera el estudio nos permite identificar 3 lentes, ¿ya? Hay un lente organizacional en el cual los equipos directivos lo que hacen es que comprenden al departamento como un dispositivo que de alguna manera permite estructurar el funcionamiento del centro escolar y del equipo docente, ¿ya? Está toda la lógica de cómo mirar el departamento como un espacio que crea condiciones para el trabajo organizacional. Por otra parte, tenemos un lente de trabajo docente, que es cuando los equipos directivos comprenden el departamento más bien como un espacio donde se van a producir relaciones profesionales, donde se va a producir intercambio entre profesores y por lo tanto se va a dar un desarrollo profesional que está muy ligado a su trabajo directo pedagógico en el aula y que por lo tanto también les va a permitir articular, ¿cierto?, el currículum escolar. Y por último, encontrábamos un lente mixto, que es un lente interesante porque comprende el departamento como una especie de bisagra, donde efectivamente reconoce que, por un lado, el departamento contribuye a generar ciertas condiciones organizacionales clave, y por otro lado, también se vuelve un espacio de desarrollo profesional, de construcción de relaciones, ¿cierto?, de desarrollo de capacidades a nivel como más de capital social, cultural, de toma de decisión. Entonces, con estos 3 lentes fuimos mirando, ¿cierto?, estos casos y fuimos identificando ciertas teorías de acción que de alguna manera sustentan estos casos. En el caso A, encontramos una teoría de acción más o menos que la podríamos parafrasear de esta forma, que es que son los equipos directivos, a través de la visión compartida, a través de una gestión pedagógica muy alineada, muy planificada y monitoreada, y a través de la creación de espacios de trabajo entre docentes para la colaboración, las que va a garantizar que el departamento, efectivamente que el departamento disciplinar sea una contribución. Entonces la lógica es que es más bien lo organizacional lo que posibilita el que el departamento sea un elemento de mejora. ¿Y eso qué oportunidades nos abre? Primero, permite a los establecimientos contar con lineamientos comunes, y eso permite de alguna manera tener una visión compartida a nivel de liceo respecto a lo que se persigue como mejora escolar, a cuáles son las metas institucionales. Por otro lado, también permite establecer ciertos roles y funciones que de alguna manera van a direccionar el trabajo de cada uno de los actores que está ahí, en este caso de los jefes de departamento y de los departamentos en su funcionamiento. Por otro lado, va a permitir brindar
estructuras de trabajo colaborativo que van a posibilitar que haya intercambio entre departamentos, porque como va a estar dirigido desde lo organizacional, va a estar mirando si tiene que llevar de uno a otro algún tipo, por ejemplo, de mejora que haya desarrollado alguno de estos departamentos. Y por otro lado, va a asegurar que haya un monitoreo que sea planificado y muy sistemático a nivel institucional sobre el progreso de los aprendizajes y si es necesario aplicar alguna medida remedial. Pero este lente también tiene limitaciones y es importante tenerlas presentes. Primero, es que la alineación que produce, que es una alineación en su gestión pedagógica muy planificada, no va acompañada, ¿cierto?, de un liderazgo distribuido hacia el equipo docente. Y por lo mismo lo que se distribuye, como decía hace un momento Carmen, más bien son tareas, ¿cierto?, que están acordadas, pero no toma de decisión. El segundo punto es que hay una subutilización de toda la experiencia y experticia del liderazgo que tienen los docentes, ¿ya? De alguna manera el docente es un ejecutor, es un brazo armado, pero en el fondo no aprovechamos todo su capital que tiene, sobre todo a nivel disciplinar y didáctico, que es clave para el proceso de mejora en las asignaturas que vimos, que fue matemática y lenguaje. Tercero, plantea que el desarrollo profesional muchas veces aparece como desarticulado de las necesidades que reportan los docentes, de lo que necesitan como apoyo profesional para avanzar. Y por último, se produce cierta fricción por ámbitos de competencia que los profesores creen que más bien son propias y que quieren tener la autonomía versus aquellas que finalmente son impuestas por la dirección. Pasemos a la siguiente. El caso B es un lente de trabajo docente y en este caso la teoría de acción se parafrasea más o menos de esta forma. Son los docentes de la asignatura quienes poseen la experticia disciplinar y la didáctica requerida para tomar las mejores decisiones que permiten fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje con foco en mejorar los resultados de los estudiantes. ¿Qué oportunidades tiene este lente cuando se ocupa? Primero, permite la distribución del liderazgo pedagógico, ¿cierto? Efectivamente les otorga autonomía, valora por lo tanto la experticia que tienen, ¿cierto?, los docentes ahí. Permite construir relaciones profesionales positivas que de alguna manera permiten una confianza dentro del equipo para poder generar procesos de aprendizaje. También posibilita, ¿cierto?, también la articulación a nivel del departamento entre lo que es la implementación curricular y por último genera una sensación muy fuerte de estimulación de crecimiento personal y de compromiso profesional por sentir que tienen un rol protagónico. ¿Qué limitaciones presenta? Hay una pérdida de visión compartida a nivel general, lo que implica que pueden haber desempeños disímiles entre departamentos y que en el fondo todo recae en la capacidad que va a tener el departamento de poder levantar ciertas acciones. Por otro lado, se produce una alineación curricular más bien espontánea que no va articulada con todo el establecimiento. Disminuye también la posibilidad de haber aprendizaje lateral, ya que encuentras que el departamento está creciendo y hay departamentos muy buenos, pero otros que efectivamente todavía están en un estado mucho más incipiente y no hay capacidad de poder llevar de un lugar a otro. Y por otro lado, hay ausencia de lineamientos institucionales que fortalecen la estructura. Por ejemplo, no hay perfil del rol del jefe de departamento, no hay claridad sobre las funciones y estas en el fondo son asumidas de manera heterogénea. Y por último, tenemos en la teoría de acción del lente mixto, en el caso C, donde lo que se plantea es que más bien se requiere ambas cosas, ¿cierto? Hablábamos de una bisagra, se requiere un equipo directivo que construye una visión compartida, que genera una gestión pedagógica alineada, pero que es capaz de distribuir liderazgo, ¿cierto?, que monitorea el aprendizaje, pero que ese liderazgo distribuido de alguna manera permite construir una relación profesional, valorar la experticia que hay, como decíamos, de los docentes, y con eso es lo que se garantiza la contribución del departamento. Es decir, para que el departamento contribuya a la mejora, necesitamos una interdependencia entre ambos niveles. Y eso tiene varias oportunidades, como decíamos ahí. El departamento se constituye en esta bisagra, ¿cierto?, de gestión pedagógica con una interdependencia entre los directivos y los docentes. Se logra esta alineación planificada, pero con distribución de liderazgo. Se genera mejor articulación curricular y horizontal. Se genera un desarrollo profesional desde el medio porque los equipos directivos de alguna manera reconocen la experticia que hay y levantan desde ahí cuáles son las necesidades de los docentes para desde ahí diseñar el proceso de desarrollo profesional. Hay aprendizaje lateral porque está de alguna manera la dirección velando por lograr, ¿cierto?, que se desarrollen equitativamente los departamentos.
Hay un monitoreo planificado y sistemático, pero también es consensuado, ¿cierto?, con el equipo docente. Hay un fortalecimiento fuerte de los liderazgos docentes que van a posibilitar el desarrollo de esas capacidades que hay ahí, y se genera una confianza relacional muy potente en que los líderes confían en sus profesores y en sus jefes de departamento, y los jefes de departamento y docentes confían en los directivos. ¿Qué limitaciones encontramos en este lente? Lo que miramos son ciertas tensiones fuertes que se producen principalmente en los profesores. Una de ellas tiene que ver con que están comprometidos con las metas institucionales, pero muchas veces el estar comprometido con esas metas institucionales tensiona la capacidad que pueden tener para enriquecer de alguna manera su disciplina, y tensionan un poco, por lo tanto, la innovación, ¿cierto? Porque efectivamente están muy tensionados por tratar de seguir haciendo lo que les ha resultado y lo que les permite ser efectivos. Y por otro lado, una fuerte tensión entre lo que es la atención a la diversidad versus esta fuerte rendición de cuentas por no dejar de ser el liceo tan potente que son por los resultados que obtienen. Entonces se genera ahí esa tensión. Y para terminar, solamente algunos elementos para la discusión. Un elemento monofocal, es decir, un elemento que mira solo una cosa, o lo organizacional o lo del trabajo docente por separado, si bien nos permite reducir complejidad, conlleva una pérdida de riqueza finalmente, y perdimos versatilidad para enfrentar un proceso tan complejo como es la mejora escolar, y sobre todo en estos tiempos que estamos de mucha incertidumbre y complejidad. Y por otro lado, un lente bifocal, un lente que permite mirar más de un dominio, más elementos posibles, contempla de alguna manera y nos permite comprender mejor la complejidad de la mejora, nos entrega esta alineación planificada con distribución de liderazgo, esta independencia que decíamos, esta confianza recíproca, etcétera, que habíamos mencionado antes. Eso, muchas gracias. El micrófono. No estoy en mute, ¿no me escuchan? Sí, te escuchamos, Carmen. Ya. Dale, Carmen. Cuando miramos entonces los resultados de los estudios de caso, como digo, eran todos colegios efectivos, y también miramos los resultados de la encuesta, lo que encontramos es que los departamentos efectivos funcionan en rigor como una comunidad de práctica. Si bien el concepto de comunidad de práctica es un concepto nuevo, pero estos departamentos vienen funcionando con esa lógica, es decir, hay un alto nivel de colaboración en torno a un programa de enseñanza, es decir, la colaboración tiene muy claro el foco en lo curricular, en la planificación de clases, etcétera. Hay un sentido de corresponsabilidad, el equipo docente se siente responsable de los resultados que logra el departamento, y ya no solo es un problema de cada profesor individual ni de competencia de ser el mejor profesor, sino que en realidad se entiende que si le va bien en el CIMSS o si le va bien en la PSU es por el trabajo que hicieron todos, no uno. Hay un trabajo docente que es importante para ellos, es decir, trabajan en aquello que para los profesores consideran importante. Esto no es menor, porque en el caso 1 que mostraba Mónica, ahí los docentes hacían lo que la dirección les pedía, pero ellos decían, no estamos haciendo lo que nosotros creemos que es más importante para mejorar. En cambio, que en el caso 3 veíamos que era la voz de los docentes los que llevaban los procesos de mejora, alineados, por supuesto, con el equipo directivo. Clara distribución del liderazgo en términos de una alineación planificada. El rol del líder medio, del jefe de departamento, no es solamente transmitir información entre el director o directora y los docentes, sino que también tiene un rol proactivo de hacer propuestas. En estos liceos muy efectivos veíamos que había mucha iniciativa que salía desde los departamentos, entonces la mejora era una mejora también que estaba orquestada desde el medio. Desprivatización de la práctica, es decir, yo tengo que abrir mi trabajo, de abrir mi práctica, abrir mis planificaciones, abrir mi aula para que mis colegas puedan entonces observar, retroalimentar. Mucha confianza profesional, la verdad que era bien impresionante mirar cómo los profesores sabían que si ponían atención a lo que decía un colega iban a aprender de ese colega.
Por lo tanto, había una confianza profesional y se confiaba en las capacidades de los otros para hacer bien el trabajo. Y todo esto siempre, nunca perdiendo de vista que el foco de todo este trabajo es mejorar los resultados de aprendizaje. Entonces, había también mucho trabajo que hacía fundamentalmente UTP de entregar resultados para que los profesores los analizaran y a partir de eso vieran qué brecha había que cerrar y cómo cerrarla. Entonces, los departamentos efectivos funcionan como comunidades de práctica y tienen estas características que observamos en los casos, observamos en la encuesta, pero también están bien avalados por la literatura internacional. Bueno, muchas gracias por su atención. Nosotros Bien. podemos compartir el PPT, si alguien después lo pide, me puede escribir a mí o a cualquiera de los que estamos presentando y se los haremos llegar. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Carmen, a Mónica y a Óscar por comentarnos estos hallazgos súper interesantes. Hay muchísimos comentarios en los canales de YouTube de CITSE y de CLíder respecto de esto. Aprovecho también de saludar a algunas personas que se han ido conectando en el camino desde Chiloé, La Serena, Linares. También nos acompaña gente de Pirque, Viña del Mar, Valparaíso, Colina y por supuesto desde Villa Alemana también. Y aprovecho de comentar una de las cosas interesantes que fue apareciendo en la discusión y particularmente frente a la presentación, al segmento que presentó Mónica respecto de ir evaluando las oportunidades y limitaciones que decía Genoveva Medina en el chat, las oportunidades y las limitaciones de los distintos modelos o lentes, ¿no? Y tener este acercamiento más ecléctico. Y se va apreciando también en la encuesta, además que mostró Óscar, los resultados, cierta complementariedad en algunos roles o algunas funciones de liderazgo entre quienes son directivos y son jefes de departamento, pero también algunos choques, ¿no? Y ustedes lo comentaban en las presentaciones. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar acerca de eso para comenzar. Mónica, si quieres tú. Sí, es interesante ese punto. Nosotros también en otro estudio que habíamos trabajado antes con Bárbara Soro, también encontrábamos que se presentaba lo que llamábamos como duplicidad de tareas. Y ahí esa duplicidad de tareas muchas veces se vuelve una limitación más que un elemento que es potencial, como que potencia o moviliza la mejora. Entonces, la idea de como efectivamente lo que vamos mirando acá es que hay muchas personas que están haciendo, pero lo importante es la virtuosidad en ese proceso, más que como terminar haciendo más de lo mismo. Entonces, yo creo que la revisión y la problematización de la gestión pedagógica es un tema bonito porque estos liceos de alguna manera han ido resolviendo eso y logran de alguna manera como mirar como qué le corresponde a cada uno de los actores para poder estar haciendo una tarea de una manera planificada y como alineada y coherente. Pero es un gran desafío y lo que nosotros veíamos también en otras como investigaciones, no en liceos de alta, digamos como con mejora, es que es un gran tema la duplicidad. O sea, ese es un peligro y es un riesgo que está presente. Sí. Y también agregar, Álvaro, que en general hay un actor que se menciona poco, pero que es quizá el vínculo entre los jefes de departamento y los equipos directivos, que es el jefe de UTP. Él tiene un rol importante en muchas, incluso a veces ahí también se produce la duplicidad o entran, digamos, a coordinarse o estar en tensión. Cuando hay una parte de la encuesta donde señala, bueno, respecto de acciones, quiénes del equipo directivo se vincula con una serie de acciones que están muy situadas en el ámbito de lo que significa, ¿no es cierto?, la jefatura de departamento, y quien más se menciona es el jefe de UTP, el que monitorea el plan del departamento, el que de alguna otra manera incluso interviene en reuniones, a veces además colabora con la agenda. O sea, ahí hay un rol también muy vital de cómo se complementan y articulan funciones más transversales que pudiese tener el jefe de UTP con la especificidad, la naturaleza y la enseñanza de la disciplina. Entonces, ahí también hay un elemento a tener en cuenta, es decir, en esta interdependencia, la armonización, digamos, y los ámbitos de complementariedad son fundamentales. Respecto... Perdón, sí, Carmen, Álvaro, por favor. es que me acuerdo de una metáfora que usó uno de los directores en la entrevista que dijo, mira, es como partido de fútbol. Al final del día el que tiene la pelota es el jugador.
Yo no tengo la pelota, yo no tengo ni una posibilidad de apuntar al arco. Entonces, lo que yo tengo que hacer como director es crear condiciones para que ese jugador, que es el que al final del día tiene la pelota, haga el gol. Entonces, el rol de los directores, de los UTP para crear estas condiciones es clave, y una de las condiciones que vemos que falta y que aparece justamente en lo que planteó Oscar, es que hay muy poca formación en habilidades de liderazgo en los jefes de departamento. O sea, los jefes de departamento se eligen porque generalmente, fundamentalmente porque son respetados y valorados por los colegas, pero no hay formación. Entonces la tarea de liderar, de influir, pasa a ser una tarea, como nos muestra los mismos jefes de departamento, reconocen como muy difícil. Entonces a veces la duplicidad también tiene que ver con ponerle a alguien en un cargo de influencia sin tener necesariamente las herramientas para poder llevar a cabo el proceso. Justamente sobre eso hay un par de preguntas y comentarios que son muy interesantes. Por ejemplo, Adolfo comentaba Adolfo González, no estamos relacionados para nada, por eso no elegí su pregunta por eso. Lo elegiste por ser pariente. Pero Adolfo comenta justamente esto que menciona Carmen, ¿no? Que es posible que en algunas ocasiones estos líderes medios sean escogidos no son personas que tienen ascendencia entre sus pares, pero sí son reconocidos como los más preparados en la asignatura o en la materia del equipo que están liderando. Y eso también me parece interesante respecto de algo que pregunta nuestro amigo Sergio Galdame, si es que ustedes encontraron que habían ciertas características personales de los líderes medios que daban a entender que estaban más llanos a distribuir ese liderazgo o a tener una mejor relación con los directivos. Y también había una pregunta de Carolina Rodríguez acerca de si estos departamentos, cuando incluían distintos niveles educativos, por ejemplo, el lenguaje, si era desde, por ejemplo, prekinder o enseñanza básica hasta enseñanza media, si es que había alguna diferencia, así estaban más bien centrados en algún subsector. Pero lo primero, hablando un poco de este tema de las características más personales, ¿no? De la ascendencia, el dominio de la disciplina u otras características como género, edad, ¿encontraron algunas cosas de eso que pudieran explicar el rol de los líderes medios? Mira, particularmente yo voy a abordar una parte de la pregunta en relación a esas dos vertientes. Sin duda que el reconocimiento de la experticia didáctica y del conocimiento de la disciplina son elementos fundantes. O sea, ahí hay también una cuestión, yo diría, bien recurrente en lo que opinan los jefes de departamento y también, digamos, los directivos. Pero por otro, que no es solo, esa es una condición necesaria, pero no suficiente. En definitiva, la otra condición es que pueda establecer, ¿no es cierto?, pueda animar, pueda entusiasmar, es decir, el desarrollo de capacidades blandas para implicar en un proyecto común. Son cuestiones que se reconocen como vías o como competencias fundamentales para poder dirigir un departamento efectivo, como decía Carmen, o la literatura, es decir, las competencias, yo diría, de liderazgo, de capacidad de organización y también, al menos en uno de los casos que revisamos, era un criterio que tenía el equipo directivo, era ver cómo él en la práctica marcaba ese ascendiente. O sea, no era solo de título, digamos, de trayectoria, sino más bien en la práctica cómo fue capaz de mejorar procesos y resultados de sus cursos, y por lo tanto ese atributo, ese es sin duda el que se le reconoce por sus pares. Oye, en esa línea también me gustaría como sumar que es interesante que en los colegios que tienen trayectoria de mejora, en los casos, encontrábamos que en general hay distintas formas de escoger a este jefe de departamento. Habían algunos donde predomina más el ente organizacional, que es la dirección la que lo escoge, y la dirección lo escoge también a veces con ciertos factores también que tienen que ver con la capacidad de tener como cierta conexión muy estrecha con la dirección misma, ¿ya? Y eso también genera algunas tensiones dentro como de su rol de articulador entre la dirección y el departamento. Mientras que tenemos otros casos de mejora donde, por ejemplo, es escogido y eso se le entrega al departamento y es el departamento el que escoge, de las características que opine, quién va a ser en el fondo su jefe de departamento, su presidente, como decía Carmen, porque tiene muchos nombres para también lidiar con el tema de jefatura.
Entonces, ahí es interesante porque yo digo, de todas maneras hay como diferencia cuando lo escoge el director o directora, está pensando en otras características que cuando lo escogen sus pares, ¿ya? Entonces no es tan uniforme y yo creo que hay mucha heterogeneidad y por eso a la pregunta de Sergio, desde Villa Alemana, efectivamente no es que podamos como encontrar claramente como un patrón que de alguna manera nos diga, mira, esta es la edad, etcétera. Pero lo que sí es distinto es que en general quienes lideran en los departamentos de matemática, el departamento de matemáticas siempre es un departamento muy disciplinar, muy fuerte, centrado en la matemática y también muy pragmático y muy práctico. Entonces, en general, son como personas muy resolutivas, te fijas ahí como que en el fondo hay una diferencia versus el departamento de lenguaje, que en general son mucho más como de analizar, de reflexionar, de como estar como permanentemente como revisando su quehacer. Entonces, hay sellos disciplinares, sí, entre el departamento de matemáticas y el de lenguaje hay como una cultura distinta para enfrentar también los procesos de mejora. Oye, respecto a la pregunta de cómo se organizan, en uno de los estudios de caso estaban los profesores de básica y media, todos juntos porque era un colegio relativamente pequeño y era bien potente porque como los profesores de media tienen formación especializada, era una instancia de desarrollo profesional y actualización para los profesores de básica. Entonces había mucha intercambio y por otra parte, por ejemplo, los profesores de básica tenían como mucho más actividades lúdicas que los profesores de media no habían visto. Entonces ahí había harta sinergia. Y yo creo que esto es un buen ejemplo, porque muchos, como nos comentaba Oscar, los liceos que no tienen departamento tienen que ser porque hay muy pocos profesores. No se justifica un departamento para 2 profesores. Entonces, cuando tú piensas más bien en la articulación curricular de básica y media, en el desarrollo profesional situado, el hacer departamentos a partir de quienes enseñan una disciplina o pueden ser multidisciplinares también, tiene varios beneficios muy, muy claros, sobre todo cuando los colegios son pequeños. Ya nos van quedando poquitos minutos para la hora de cierre, pero hay un par de cosas que me gustaría retomar también a propósito de lo que han ido comentando. O sea, creo que es interesantísimo esto de cómo los criterios para elegir o nominar personas que ocupen cargos de liderazgo no necesariamente son los criterios que los pares utilizarían y eso también habla un poco de cómo se van formando líderes de manera interna también y cómo se van generando como estos equipos más motor, digamos, que eventualmente puedan ir escalando otras posiciones. Pero esto también se relaciona, yo creo, con algunas cosas que han ido apareciendo en el chat mientras ustedes respondían a las preguntas, como por ejemplo, ¿significa esto que hay que resignificar o rediseñar la unidad técnico-pedagógica? Hay una impresión, al menos de algunas personas en el chat, estoy hablando de Marcela Torrejón o de Genoveva Medina, de que tal vez es necesario repensar a la unidad técnico-pedagógica cuando existen departamentos. Y en cierta forma, también hay una pregunta que es súper interesante y tal vez más conceptual de Laura Villarroel, que es, ¿estamos hablando de la distribución del liderazgo pedagógico o estamos hablando de un liderazgo pedagógico que está distribuido? ¿Qué es lo que dirían ustedes que encontraron que funciona, comillas, mejor para la mejora? Bueno, la literatura señala que una de las condiciones para que los departamentos sean efectivos es que el equipo directivo esté disponible a que haya una distribución del liderazgo pedagógico. O sea, la llave maestra para eso lo tiene el equipo directivo. Entonces, si el equipo directivo no cree que en realidad que el liderazgo de los docentes es clave para los procesos de mejora y solamente los ve más bien como ejecutores de políticas institucionales, es muy difícil que emerja lo otro. Y aquí lo importante es que lo que se observa en estos casos donde hay liderazgo pedagógico distribuido es que la toma de decisiones está en múltiples partes. Entonces, se requiere una coordinación. Entonces, el UTP y la dirección toman ciertos lineamientos institucionales, pero la bajada y qué significa y cómo se hace está distribuido. Entonces, por ejemplo, en uno de los liceos usaban plata de la SEP para que cada departamento propusiera una actividad de enriquecimiento curricular.
y eso se la financiaba. Entonces, todo lo que era enriquecimiento curricular estaba mucho más desde abajo, pero lo que era más como programa instruccional, qué sé yo, con las pruebas estandarizadas, etcétera, venía más desde arriba. Entonces, es una combinación y por eso algunos hablan de liderar desde el medio, que no es mejora de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino que una mejora que está influida tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Bueno, una última cosa ya como para ir cerrando, y creo que es muy atinado la pregunta que hace Carolina Cuellar, nuestra colega en CITSE y directora de la Escuela de Investigación Oye, y Posgrado. estás eligiendo a todos tus amigos, tú te veo. Mi jefa en particular. Pero Carolina pregunta, ¿cuál es la proyección después de este estudio, ¿no? Como, ¿qué otras aristas se pueden explorar, dice ella? A mí personalmente me interesa mucho el tema del liderazgo docente. Yo creo que el liderazgo docente es un potencial absolutamente subutilizado aquí en Chile, y en la mayoría de los países con buenos resultados se potencia mucho el liderazgo de los profesores, porque se entiende que tanto el conocimiento está distribuido, por lo tanto, por ejemplo, yo no me imagino un UTP que sea experto en matemáticas en todas las asignaturas como para poder retroalimentar clases específicamente en la asignatura. Entonces ahí hay un liderazgo de los docentes que es mucho más potente para que la retroalimentación sea más descriptiva y ayuda a la mejora, que la retroalimentación que puede hacer un profesor, un directivo, un UTP que no tiene ese conocimiento disciplinario. Entonces yo creo que ahí hay una línea muy interesante. La otra línea que yo veo en términos también de, o sea, considerando que el currículum debiera apuntar a la integralidad, que es siempre el discurso en todos los planes de formación, es como también ese discurso se traduce en organizaciones que aborden esa integralidad. Por lo tanto, áreas afines como son física, química, biología, matemática, cómo se integran en una unidad de agrupación y que puedan concurrir, ¿no es cierto?, yo diría, estas capacidades de enseñanza que tienen una base común. Lo mismo puede ser en el ámbito de las ciencias sociales, por lo tanto sería interesante también investigar qué pasa en esos casos, si realmente hay mayor colaboración, se entienden bien y pueden llegar a hacer codocencia, pueden llegar a hacer o articular proyectos conjuntos de la enseñanza científica o de la enseñanza humanística, y no solamente quedarnos en la fragmentación del currículum, que muchas veces reduce e incluso a veces aparece también como desmotivante para los estudiantes para no entender con un sentido más amplio el conocimiento que se le está dando desde el punto de vista, digamos, de un ámbito más grande. Mónica. Sí, a mí en particular me interesa mucho este último punto que mostraba en la presentación de los dilemas. Yo creo que son las jefaturas medias traen como en sí una serie de situaciones súper fuertes, dilemáticas, que quedan al final como resueltas a nivel personal, que es como este tema de la atención de la diversidad versus, ¿cierto?, por ejemplo, altos rendimientos o altos resultados. Yo creo que ahí hay que hacer una mirada más colectiva de las situaciones dilemáticas que son parte de los establecimientos y que van a tener que convivir con ellas. Entonces, cómo en el fondo poder entrar un poquito a mirarlas y a ver cómo se pueden resolver de una manera más conjunta es algo que también me interesaría como ahondar. Fantástico. Bueno, quiero agradecerles a ustedes tres, Mónica, Carmen y Óscar, por la presentación. El estudio sin duda es súper interesante. Algunas personas ya estaban pidiendo el correo para pedir la PPT. Espero también que la gente se anime a ingresar a los sitios web de CELIDER y de CITSE. En CELIDER en particular ustedes van a encontrar las presentaciones, y en el canal de YouTube de CELIDER y de CITSE va a estar disponible el video de esta conversación. Así que nada, simplemente agradecerles a todas y todos quienes se conectaron hoy desde distintas partes de Chile y también desde otros lugares. Carmen. No, antes de despedirme, también quiero agradecer a los liceos que nos abrieron sus puertas para poder hacer el estudio, y también a todas, son 900 y tantas personas que tomaron también el tiempo de reportarles cuesta. La verdad que la investigación educativa requiere de un trabajo colaborativo, asociativo con la unidad educativa, por eso nosotros es importante hacer este seminario para compartir con ustedes lo que hemos ido aprendiendo, y si alguno de ustedes quiere tener una conversa más bilateral,
quieren que nos pueden ubicar, estamos en la Universidad Católica del Paraíso, están nuestros correos electrónicos, así que están también invitados a mantener la conversación, porque nosotros queremos aprender más para poder ser un aporte al trabajo que ustedes realizan. Perfecto. Entonces, en esa nota, dejémoslos ahí por esta ocasión y podemos continuar la conversación, como dice Carmen, a través de otras vías. Les agradezco nuevamente la presentación a ustedes tres y también a quienes estuvieron conectadas y conectados hoy con nosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Álvaro, a ti por moderar. Adiós. Adiós. Gracias, Álvaro.